El sueño de Albion, por Roger Norman. Capítulo 1. El nombre del juego. Tuve que hacer un largo recorrido, más de 3000 kilómetros, para aprender a cavar una zanja y a trabajar un surco, con el azadón, a sembrar un árbol, a matar un pollo y a levantar un muro de piedra. Pero aquí la tierra no es como la de Wessex. Los árboles parecen atrofiados, los cauces de los ríos permanecen secos y los lomeros se cubren con un chaparral cerrado y áspero que oculta los accidentes originales. Mi familia vive aquí tengo mi casa, pero este lugar está muy lejos de Wessex. Si tú dices loma, yo imagino las laderas cubiertas de césped de Hambledon. Si dices árbol, veo los imponentes robles y los olmos moribundos de los setos de Dorset. Si dices río, piensa en el Stour a su paso por Dorset, poco profundo, diáfano y ribeteado de hielo, o caudaloso y turbio, o con su atravio veraniego de juncos verdes y libélulas. Y hogar, y me viene a la mente alguno de los pronunciados recodos de ese río, donde mi madre debe haberme alcanzado para secretarme al oído un conjuro de amor. ¿O acaso fue ahí donde pesqué mi primer lucio? Pero más allá de las sierras al norte y de los extensos llanos aneglados de Sagamore, al pie de los montes de Quantock, yace la aldea de Thornworth, de donde es la familia de mi padre y donde mi tío tenía una granja. Desde mi más tierna infancia he albergado con cariño entrañable por la pequeña finca y la intrincada casona de Somershire. Solía dibujar croquis, planos y mapas de aquella extensión de terreno, y me ponía en una lista las cabezas de ganado que habría yo de criar, las cantidades de cebada, papas y manzanas que un día cosecharía con mis propias manos, y aún detalles como los perros que tendría y el sitio en el muro donde iba a colgar mi escopeta. La vieja casona tenía habitaciones que nunca habían sido ocupadas y que olían a un pasado que para mí resultaba extraordinariamente fascinante. Ventanucos donde ancestros desconocidos se sentaron en las tardes de otoño y miraban a los patos salvajes bajar a alimentarse del rastrojo. Viejos libreros forrados de cuero, llenos de libros que nadie había tocado en los últimos 50 años. Polvo que nadie se preocupaba por sacudir. Postres de parafina en lugares insospechados. Enormes bacines y jofaines con cuadraturas, y por cualquier un espacio desbordado. Había un cuarto de baño enorme, en el que la bañera apenas ocupaba un pequeño espacio en uno de los extremos. En el otro se erguía el excusado, encima de una tarima, como si fuese un trono. Un lugar donde 6 meses al año era imposible entrar en calor y no se realizaban vigorosas abluciones. Y una despensa angosta, cuyo único mobiliario lo consistían una mesa larga, invariablemente vacía, y unos cuantos anaqueles vastos de mármol. Afuera se extendía un prado por el que casi nadie paseaba, flores que casi nadie miraba, y un huerto que siempre producía vegetales en exceso. Un gran castaño con frutos suficientes para abastecer a una aldea entera de chicos. Un segundo prado en el que nadie se sentó nunca, y los aromas vivos de animales y cosechas de una época remota. Y en mitad de todo esto mi tío llevaba una vida tranquila y modesta, como si no fuese el dueño del lugar, sino solo un hombre feliz de poder quedarse allí cuanto tiempo quisiera, cómodo, sin lujos ni mejoras ni pretensiones, gozando la familiaridad absoluta de todo lo que le rodeaba. La misma taza gigantesca de té para el desayuno, mientras otras 30 aguardaban su turno, y 2 Springers Spaniels llamados Spot y Nip. Cuando moría Spot, era reemplazado por un nuevo Spot, y cuando moría Nip, un nuevo Nip ocupaba su lugar. Con él también vivía una señora mayor de nombre M. Sharp. Era la verdadera custodia de aquel lugar y de los recuerdos de la familia de mi padre que allí vivió. Bajo su cuidado la limpieza de la casa nunca mejoró, pero tampoco estuvo más sucia. En realidad se había empeñado en que nada debía de cambiar, y nada cambió. M. Sharp era una mujer de carácter, tan dura y cuadrada como un cincel, pero encañonada con su muchacho, mi tío Jack, con un ojo de halcón puesto en sus movimientos e intenciones, de modo de que cuando por fin mi tío se propuso hacer algunos cambios en la casa, tendría unos 50 años cuando le dio por pensar en que debería casarse, o en que la capa de polvo que cubría la porcelana empezaba a ser demasiado gruesa, mientras a su alrededor se modernizaba repentina y drásticamente. La señora M. Sharp hubo de ser ubicada no lejos de ahí, en un asilo de ancianos, junto con una selección de sus pertenencias y colecciones a lo largo de una vida en Thornworth. No creo que haya podido perdonar del todo a Jack por disponer así de ella, pero en su fuero interno debe de haber sabido que si él llegaba a casarse, o alteraba radicalmente de algún modo su estilo de vida, no habría entonces lugar para ella en Thornworth.
Quizá este era el temor de lo que la hacía ser tan exigente y puntiliosa. Como ama de llaves, murió antes de que Jack se mudara a su nueva casa y contrajera nupcias con su mujer. Antes de que mi tío reemplazara hasta el último de sus bienes materiales, incluido su taza de té y su cubo de carbón. Me asombró la facilidad y el gusto con los que se instaló en sus flamantes aposentos, condenado alegremente a aquel vetuoso lugar y su desolación. Ni siquiera pareció molestarle que la nueva autopista M5 partiera su terreno por la mitad, arruinando para siempre su tranquilidad campiriana. Había sido advertido con oportunidad, decía, y compensado adecuadamente, y aquellos embotellamientos horrorosos de todos los veranos en Bridgewater serían ya cosa del pasado. Fue la autopista y la venta de la vieja casona más que el hecho de que mi tío hubiese contraído matrimonio, lo que puso fin a las grandes ilusiones que yo me había forjado de heredar Thornwood Park. De niño, mi padre solía llevarme a visitar a Jack. Algunas veces salíamos en familia, pero más a menudo íbamos mi padre y yo solos, con nuestras escopetas y sus fundas, carrilleras, una anforita de brandy, una muda de calcetines y gruesas chamarras, y esa atmósfera especial que se establecía entre nosotros cuando mi padre se sentía a sus anchas. Conducía veloz y seguro por los sinuosos caminos que llevaban desde el valle de Blackmore, trepando las montañas de Shelburne, hasta descender a Sedgemoor. No era más que una hora de viaje, pero me hacía sentir muy lejos de casa y de la rutina diaria. Mi padre hacía a un lado su papel de partefamilias y parecía rejuvenecer y despreocuparse conforme nos acercábamos a los pastizales de su juventud, bordando los canales Sedgemoor, blanqueando los ramazones por un día entero. Mi padre era más bien como un hermano. En todas nuestras visitas no recuerdo que hayamos cruzado una palabra resentida entre los tres, mi padre, mi tío y yo. Mejores aún fueron las temporadas a medida que fui creciendo. Solo con Jack lo acompañaba mientras él despachaba los pendientes de la granja, o me dedicaba a explorar las habitaciones vacías de la casa. Un día, tenía yo 12 años, llovía a cántaros y Jack había salido en el coche a Bridgewater a atender algún negocio. Atendiendo mis propios recursos, me acerqué a ver a los perros y a los polluelos. Pasé un rato mirando a Shard preparar el almuerzo, y luego enfilé hasta la habitación más grande y retirada de las que estaban vacías en la planta alta, donde uno de los grandes libreros había traído mi curiosidad. Su contenido era en su mayor parte nuevo para mí, narrativa victoriana y libros de viaje, además de algunas novelas de autores más recientes, el Dunford Yates, Mary Webb y Henry Williamson. Estuve hojeando algunos de los libros, mirando sus páginas sin interés, más cuando me disponía a devolver uno de ellos a su sitio. Algo en un rincón oscuro del entrepaño llamó mi atención. Metí la mano y lo pesqué. Era un dado rojo y grande, distinto a cualquier otro que hubiera visto hasta entonces. Lo llevé hacia la ventana para inspeccionarlo. En cada una de sus caras había un símbolo. Una cruz, una torre, una espada, un círculo incompleto, algo parecido a una columna de piedra y una calavera. Era obvio que aquel dado había sido tallado a mano, porque se podría distinguir los minúsculos rasguños de la navaja, y ninguna de las caras era exactamente igual. Intrigado por aquellos símbolos, se me ocurrió que el dado debía formar de alguna clase de juego, de modo que volví al librero para hacer una búsqueda exhaustiva. Miré detrás de cada uno de los libros, incluso metí la mano para barrer el estrecho hueco que quedaba debajo del entrepaño inferior. Debió haber sido allí acumulados 10 años de restos de todo tipo, pero nada que me diera alguna pista en torno al misterioso dado. Por último comencé a separar el librero de la pared. Era sumamente pesado, y tardé unos minutos en despegarlo lo suficiente como para poder asomarme por detrás. Una espesa red de telarañas y polvo lo cubría todo. Pensé un instante que podía toparme con una vieja rata amadrigada allí, pero deseché la idea y metí la mano en aquel hueco de todas formas. Había algo, una caja plana. Estaba cubierta de moho y a un punto de deshacerse. Al abrirla encontré un tablero, fichas, naipes y varias figuras pequeñas. Limpié el polvo de la tapa y pude leer el título. El sueño de Albion, decía. Entonces oí la voz aguda de M. Sharp que subía las escaleras. —¡Edward! ¡Edward! —llamó. —¿Qué diantres estás haciendo allí? Debe haber oído que alguien movía el librero. La puerta se abrió. —¿Qué ruido era ese? ¿Qué estabas arrastrando? —Ten cuidado con... —se interrumpió abruptamente. Tardó unos segundos en darse cuenta de lo que yo hacía. Entonces se me echó encima. Yo no tenía noción de que la anciana pudiera moverse con tal rapidez, y no hubiera estado tan emocionado por mi descubrimiento, inflamado por un sentido de posesión,
por lo que acababa de encontrar, pudo habérmelo arrebatado ahí, y esta historia no habría sido escrita jamás. Pero fui más rápido que ella, y mientras trastabilló, cogí la caja, la saqué ágilmente la vuelta y corrí hacia la puerta. Allí me detuve para ver su reacción. En su viejo rostro se pintaba el rubor de la furia. «Trae eso acá inmediatamente, Edward». Retrocedí con cautela. «Esa caja es mía. No tiene nada que puedas interesarte. Me pertenece». Se me acercó con una energía que metía miedo. Con la mano extendida para coger la caja. Vacilé. Si en verdad era suya, no tenía yo derecho. Pero un sentido de la justicia más fuerte despertó en mí. Yo la había encontrado con mi propio esfuerzo. De momento, al menos, era mía. Corrí hacia la escalera y bajé saltando los escalones de dos en dos, mientras la oía gritar a mis espaldas. Abrí la puerta de enfrente y salí corriendo bajo la lluvia. Un minuto más tarde me encontraba sentado, sin aliento en el granero, oculto entre las pacas de heno. Estuve un rato al acecho, pero al parecer M. Sharp había desistido de perseguirme. Saqué el tablero de la caja y lo extendí delante de mí. Había 5 círculos concentridos dibujados con tinta negra, y cada uno de los anillos que se formaba estaba colorado de un tono distinto, aparentemente para sugerir un paisaje diferente. El círculo exterior era gris, el segundo rojo, luego verde, azul y finalmente negro en el centro. En determinados puntos aparecían dibujados castillos o fortalezas, cada cual identificado ostensiblemente por un símbolo, los mismos que había visto en el dado rojo. El diseño era tan minucioso que tardé en descubrir que había sido hecho a mano con tinta y lápices de colores. Cuando volví a mirar la tapa de la caja, me di cuenta de que también el título había sido escrito a mano con tinta negra. A su alrededor fueron dibujadas 7 rosetas, simulando bronce, semejantes a las que cabía encontrar como decoración en la empuñadura de una espada. Además del tablero, la caja contenía varias fichas de color ámbar, unas cuantas estatuillas que al parecer representaban distintos personajes, y 2 barajas. También había un gran dado blanco, marcado como es de costumbre del 1 al 6. Todo había sido hecho con el mayor cuidado y aplicación. Me recordó el juego de Mahjong de mi padre. Los naipes en particular eran muy elaborados. Cada uno de ellos había sido dibujado y coloreado a mano. Las mismas 7 rosetas aparecían en el reverso de cada uno. Tomé la baraja más gruesa de las 2 que había y di vuelta a la carta que estaba encima. ¡Era Tyson! No cabía la menor duda. Las facciones del rostro dibujado en el naipe que me había saltado encima eran las facciones del Tyson. Me impresionó verlo aparecer delante de mí, en medio de las pacas de la paja de Thornworth. Tyson era el director de mi escuela, un tirano pasional, ahito de orden y cólera, el mismísimo diablo. En los días y semanas que siguieron, nunca pude ver de nueva cuenta su rostro dibujado en esa carta, pero sus ojos permanecieron ahí, inconfundibles, la mirada penetrante tras las gruesas gafas. La leyenda escrita debajo decía: el verdugo amigable. Amigable, pensé. Tyson no es amigable, y sin embargo esto último no era del todo cierto. Tyson podía ser amigable cuando se lo proponía. Podía dedicarle a uno su personal versión de la jovialidad y el encanto. No se me ocurrió preguntarme, empero, si podría o no desempeñar el papel del verdugo. Empecé a revisar el resto de los naipes, pero llegó hasta mí el ruido del motor del auto de Jack que se acercaba por la calzada. Al dar vuelta en la pronunciada curva que pasaba debajo del castaño, me asomé desde mi atalaya. Había escampado y M. Sharp corría hacia donde yo me encontraba. Alcanzó a ver mi cabeza por encima de la paja, mientras yo guardaba prisa el juego y deslizaba la caja en un intersticio entre 2 pacas. «¡Rápido, Edward!», gritó desde la puerta. La miré con desconfianza. «No, pierda cuidado, no voy a subir a por él. Escóndelo y no digas ni una palabra sobre él a Jack». Fue tal el énfasis que puse en la indicación que ni siquiera me pasó por la cabeza desobedecerla. Después del almuerzo, Jack me pidió que lo ayudara a dar de comer al ganado. Mientras lo hacíamos, comencé a ponerme nervioso por el paradero de mi juego. «¿Qué tal si voy a buscar a los perros?», sugerí. «Les gustará dar un paseo». Me di vuelta para encaminarme deprisa hacia la casa. «No, no los traigas. Molestan a los nobilios. Espera a que acabemos con esto y lo sacas después. Si quieres puedes llevarte también tu escopeta y te asomas a ver si hay patos en el estanque detrás del huerto». Pocas veces me regalaba tales oportunidades, pero desperdiciaba su amabilidad. Ahora mi única urgencia era volver al granero. Cuando por fin terminamos con el ganado, me adelanté corriendo. «Voy a ver si mi escopeta está limpia», pretexté por encima del hombro. Mis temores se vieron rápidamente confirmados.
No había huella de la caja en su escondite, y pude ver el rastro entre las pacas por donde la anciana debía haber subido. Tuve que esperar antes de lanzarme en busca del juego, ya que estaba de vuelta y me observaba alistar mi escopeta y sacar a los perros. Con uno basta, dijo. Llévate Spot. Me llevé Spot y atravesamos juntos el huerto. Por lo regular, cuando llevaba mi escopeta, me sobresaltaba al escuchar el vuelo de los tordos y el murmullo de una gachona. Hacía que mi corazón dejara de latir por un instante. Pero ahora mi mente se ocupaba de otra cosa y dejé que Spot se adelantara. Ahuyentó una parvada de cercetas cuando aún estaban fuera del alcance, pero eché al hombro la escopeta y les disparé con despecho. El tranquido pulverizó el silencio como un inútil anuncio de mi torpeza. Me senté un rato entre los juncos para satisfacer las expectativas que Jack debía albergar respecto a mi salida y porque tuviera esperanzas de que las cercetas volvieran. Acaricié las orejas del perro y pensé en que el juego estaba ahora en manos de M. Sharp. ¿Lo destruiría? ¿Podría yo recuperarlo? Apoyado en la verja del huerto, Jack me miraba disgustado mientras yo subía las cuestas con dificultad. No tiene ningún caso tirarles a las cercetas a 60 metros, dijo secamente. Lo más que conseguirás es herir a alguna en una ala y hacerla caer entre los juncos. El perro no podrá olerla y pasará toda la noche agonizando. Eso no tiene ningún sentido. Y, añadió con énfasis, no dejes que mi perro corra por donde quiera. Se malacostumbra. La hora del té en compañía de Jack se había caracterizado siempre por ser un grato momento de tranquilidad y recogimiento. El fuego en la chimenea y el televisor encendido. Biscuits o pan tostado al lado por mayor, untados de espesa mantequilla dorada, ni demasiado dura ni demasiado blanda. Galletas de chocolate y pastel. Jack insistente en que comiera más y en que me acabara todo. Pero esta vez no fue un momento feliz. Era uno triste. Jack estaba disgustado conmigo. Y yo también. No pude recordar ninguna otra canción de la que hubiésemos estado tan enfadados el uno del otro. Yo le tenía un gran respeto y tenía muy en cuenta sus opiniones. Él, por su parte, se sentía a gusto en su relación afectuosa y nepotista conmigo, y apreciaba, me parece, la presencia de una sombra juvenil y callada que no lo obligaba a modificar su rutina ni apartarse de sus hábitos de toda la vida. Tiempo después dejó de parecerme una coincidencia de que esta desafortunada ruptura entre mi amistad con Jack hubiera ocurrido inmediatamente después de mi descubrimiento del juego. En ese momento, sin embargo, la impaciencia me impidió siquiera quedarme hasta que la atmósfera se hubiese relajado. Mascullé una excusa cuando aún la tetera estaba caliente y a punto bajo su cubierta salí en busca de M. Sharp. Se encontraba en su habitación. Aunque se llegaba a ella desde el vestíbulo principal, estaba por tanto apenas a una veintena de pasos de donde mi tío permanecía sentado frente a la chimenea. La habitación de M. Sharp era para mi territorio desconocido. Había entrado en ella solamente una vez, en compañía de mi padre. La recuerdo abarrotada de insospechados vivos, pequeñas y en las penumbras como la anciana solitaria. Cuando toqué a su puerta me contestó enseguida como si hubiese estado esperándome. «Pasa», me dijo, «cierra la puerta». No parecía enojada, sino escurridiza e inquieta. Se acercó a la puerta y permaneció a la escucha unos instantes antes de obligarse a tomar asiento en una silla. Recorrí con la mirada la habitación buscando alguna señal del juego. «No, no vas a encontrarlo», dijo. «Siéntate. Te dije que ese juego era mío, así que ni te molestes en buscarlo. Tiene para mí un valor», vaciló, «sentimental, y no quiero que nadie se inmiscuya en ello». «Pero usted debió extraviarlo hace años», repuse. «Y de cualquier manera no voy a estropearlo, solo quiero mirarlo. Parece un juego interesante», finalicé sin convicción. En realidad me sorprendió cuánta era mi pasión por hacerme de él nuevamente. Quizá eso mismo me hizo proceder con astucia. «Lo viste, está claro», dijo mirándome con ferocidad. «¿Pudiste verlo todo?» Esta pregunta parecía tener una importancia especial. Eso me puso en guardia. «Sí, todo», respondí. «¿También viste las...?» interrumpió bruscamente. «¿También vi qué cosa?», pregunté. No, tú solamente viste el juego, ¿no es cierto?» «El juego en sí mismo no es nada sin las instrucciones, quiero decir». «No vi ningunas instrucciones». No las viste». Vaya. Deberías alegrarte por ello. Toma un chicloso». Se incorporó para alcanzar una caja grande de chiclosos que estaban sobre el mantel. «Sí, gracias». «No», aguardé. Sí vi algo, además del juego». «¿De veras?» Sus ojos se convirtieron en dos rendijas. El chicloso nunca llegó a mis manos. «¿Qué es exactamente lo que viste?» «Vi a alguien conocido». Esto sí le interesó. La vi echar un rápido vistazo al entrepaño superior de su ropero.
Y luego entonces ahí estaba el juego. Alguien conocido. ¿Cómo está eso? Yo ya estaba convencido de estar en el camino correcto. Reconocí uno de los naipes. El rostro dibujado allí era el rostro de alguien que conozco. ¿Cuál de los naipes? Dijo casi en un siseo. El verdugo amigable. El verdugo amigable. Era mi director. Enmudeció sin dejar de mirarme, muy de cerca. Mientras parecía deliberar para sus adentros, enseguida se incorporó y se estiró trabajosamente hasta el entrepaño superior. Debajo de unos papeles y unas servilletas extrajo el juego. Advertí que las orillas rotas de la caja habían sido reparadas. Entonces has empezado a jugar, dijo. Me sorprendió el tono de su voz. Había en ella cierta emoción, algo como complacidad, pero había también algo más, reserva o miedo. Y una vez que hayas empezado a jugar, debe permitírsele continuar. Se sentó, con la caja sobre su regazo. Voy a dártelo, dijo. No es mío. Nunca lo fue. Perteneció a tu padre y quizá estaba escrito que habrías de tenerlo tú. Aunque estoy segura de que él hubiera preferido no dártelo, yo quise hacer cumplir los deseos de tu padre y Jack. Cuando lo tomé del granero vine aquí para quemarlo. Ahora hablaba en voz baja, casi para ella misma. Pero tenía que verlo por última vez. Me topé con la carta de Will. La leí y recordé el juego. Todas las partidas, aquellos juegos extraordinarios y pensé, lo guardaré un tiempo. No voy a destruirlo todavía. Quizá esperaba que tú vinieras. Quizá que en verdad querías que tú leyeras la carta. Entonces, ¿hay una carta con instrucciones? Pregunté. Pues sí, con las instrucciones y la advertencia. No desoigas esa advertencia, Edward. Y nunca jamás le digas a Jack que tienes el juego. Y si llegara a descubrirlo, dile dónde lo encontraste. Pero no se te ocurre involucrarme, ni menciones mi nombre. Ella se había puesto muy nerviosa. Y de pronto, apurada porque yo me fuera de allí. Dejaré el juego bajo tu almohada, cuando vaya a hacerte la cama hoy por la noche. A partir de entonces, queda en tu custodia, pero sé muy cuidadoso, Ed, y haz caso de la carta.